Realizar un algoritmo que permite ingresar una cantidad de años y luego calcule e imprima la cantidad de horas y la cantidad de siglos a los que equivalen la cantidad de años ingresados. ¿Qué nos están solicitando? Que ingresemos o ingresar una cantidad de años. Posteriormente, ¿qué nos indican? Calcular la cantidad de horas y también calcular la cantidad de siglos a los que equivalen los años ingresados. Finalmente nos solicitan imprimir la cantidad de horas e imprimir la cantidad de siglos. Si no conocemos la fórmula de la cantidad para calcular esa cantidad de horas, pues tendríamos que definirlas nosotros. ¿Qué haríamos para eso? Para la cantidad de horas, esa cantidad de horas es una unidad de medida de tiempo. Los años son superiores a las horas, entonces lo que tenemos que averiguar es a cuántos años equivalen o a cuántas horas equivale el número de años que estamos ingresando. Por ejemplo, si ingresásemos en cantidad de años, ingresásemos un 10, lo que tenemos que hacer es establecer a cuántas horas equivalen esos 10 años. Entonces, para eso, lo primero es establecer la fórmula para convertir de años a horas. Vamos a utilizar la regla de 3 simple. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, si queremos pasar de años a horas, pues un año se conforma de días y un día se conforma de horas. Acá tenemos que un año es igual a 365 días. Y nos están indicando en este caso que son 10 años. Entonces 10 años, ¿a cuántos, qué cantidad de días corresponde? Esa sería la incógnita. Y acá lo que tenemos que hacer es, debemos despejar el valor de la variable cantidad días. Acá despejando tenemos que cantidad de días es igual a un año por sería cantidad de días por un año. Es igual, acá estamos haciendo una multiplicación en cruz, cantidad de días por un año y 10 años por 365. 10 años por 365 días. Seguimos aplicando y tenemos que cantidad de días es igual a, para despejar esta variable cantidad de días, pues debemos pasar a multiplicar un año. Y acá voy a colocar entre paréntesis 10 años por 365 días dividido un año. Acá se cancelarían las unidades de medida correspondientes a los años. En este caso, voy a comentar o a tachar el año porque son unidades de medida pues que desaparecen para dejar el valor expresado únicamente, la fórmula expresada es en días, cantidad días es igual, ya esa cantidad días iría sin tachar. Cantidad de días, ¿a qué sería igual? A 10 por 365
y esto nos va a dar en días. Entonces, cantidad de días sería 10 por 365. Esta sería la fórmula que aplicaríamos. 365 sería una constante y este 10 va a corresponder al número de años que se ingresen por el teclado. Entonces, si son 5, serían 5 por 365. Este día sería también, eso sería una variable, mientras que 365 sería constante. Ya pasamos a días, pero ahora lo que necesitamos, nos están solicitando son las horas. Para pasar de días a horas, pues tenemos que hacer lo siguiente. Un día es igual a 24 horas. Y acá tenemos que esta cantidad de días, 10 por 365, eso nos va a dar 3650. Esta sería la cantidad de días que necesitamos averiguar o convertir a horas. Entonces sería 3650 días a eh, qué cantidad de horas corresponde. Acá estoy definiendo cantidad de horas. Nuevamente debo aplicar la multiplicación o despejar la variable cantidad de horas. Voy a hacerlo acá. Cantidad de horas va a ser igual a ¿qué? Esa cantidad de horas va a ser igual a, sería cantidad de horas por un día. Va a ser igual a 3650 día por 24 horas. Debemos despejar cantidad horas. Cantidad horas va a ser igual, abro paréntesis, 3650 días por 24 horas. Cierro paréntesis y divido ese valor entre un día. Acá nuevamente cancelo día, esta unidad de medida día con día, para que la fórmula quede correcta. Entonces ahí tendríamos día con día. Ese día se cancela y al dividir entre uno pues sigue dando el mismo resultado. Y esta fórmula quedaría de la siguiente manera. Cantidad de horas. Cantidad de horas sería igual. La cantidad de horas es igual a ¿qué? Cantidad de horas es igual a 3650. Esta división dividido uno pues desaparece porque la división por uno va a dar el mismo valor dividido 24. Y esto pues se expresaría en horas, pero cuando pasemos al algoritmo, esas horas pues no se van a expresar, sino que más bien serían un algoritmo. Entonces lo que hicimos acá, cantidad de horas es igual 3650, que equivalen a la cantidad, eh, este 3650 equivalen a la cantidad de días dividido entre 24 y esto nos va a dar la cantidad de horas a las que equivale un día. No sería dividido, sino que sería por 24. 3650 por 24, este 3650 equivalen al número de días que tienen los años ingresados multiplicado por 24. Este 3650 también va a corresponder a una variable y esa variable nos va a indicar el número de días a los cuales equivalen los 10 años. Entonces, para pasar de años a horas, antes debemos convertir a días. Y acá ya tendríamos la fórmula para calcular esa cantidad de horas. Pues, previamente, para calcular cantidad de horas, si estamos pasando de años a horas, pues debemos calcular la cantidad de días y posteriormente sí calcular la cantidad de horas. También nos están indicando que debemos calcular la cantidad de siglos. Entonces acá, para realizar ese cálculo, debemos hacer lo siguiente. Debemos de colocar o establecer. Debemos establecer la fórmula
para convertir de años a siglos. El siglo es una unidad de medida de tiempo y es superior al año. Entonces, acá lo que debemos de establecer o definir es lo siguiente. Un siglo es igual a 100 años. ¿Y qué debemos de establecer? Acá vamos a establecer cantidad siglos. La cantidad de siglos es igual a, en este caso, 10 años. Entonces, estamos pasando de una unidad de medida inferior a una superior y lo que estamos haciendo es estableciendo la fórmula para poder trabajar con esa parte o para poder calcularlo correctamente. Entonces, debemos de realizar un despeje de esta variable. Vamos a multiplicar, en este caso, en cruz. Sería cantidad de siglos. Cantidad de siglos por 100 años es igual a un siglo por 10 años, que es el número de años que nos ingresaron. Sería 10 siglos por 10 años. Y esta cantidad de siglos, al despejar, nos quedaría de la siguiente manera. Sería un siglo por 10 años. Y esto, al despejar la X, este 100 años pasa a dividir. Acá quedaría de la siguiente manera, 100 años. Y ahora cantidad siglos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a años con años se cancelan. Sería un siglo. Un siglo por 10. Este siglo sería más bien una unidad de medida. 1 por 10 dividido 100. Este sería un siglo, este sería un siglo o 1 por 10 dividido 100 y acá la cantidad de siglos nos va a indicar lo siguiente, 1 por 10, 1 haría referencia a, eh, permanecería constante, 10 por 1 en este caso sería el mismo 10, entonces sería 10 dividido 100. Y esto sería una fórmula. Este 10 equivale a que a la cantidad de años. Ese 10 sería una variable y el 100 sería un valor constante porque el número de años que contiene un siglo es igual a 100. Y acá ya tendríamos la fórmula para hallar la cantidad de siglos. Sería igual al número de años dividido 100. Entonces, a través de fórmula que voy a colocar acá, que la cantidad de siglos es igual a ¿qué? A la cantidad de años dividido 100. Esa sería la fórmula. Ahí tendríamos ya, esa sería la fórmula para poder calcular esos valores. Es cantidad de siglos es igual a cantidad de siglos, cantidad de años dividido entre 100. Y si tenemos la cantidad para poder hallar la cantidad de horas, pues primero tendríamos que hallar la cantidad de días. Entonces acá a través de fórmula podemos hacer lo siguiente, cantidad de horas. ¿A qué es igual? Es igual a 3650, que es la cantidad de días que hemos ingresado, pero acá tenemos que cantidad de días es igual a 10 por 365 días. ¿Y 10 qué es? La cantidad de años. Entonces podemos hacer lo siguiente, cantidad de días es igual a 3650 por 24 horas, pero ese 3650 equivale a la cantidad de años por 365. Este
3650 es que cantidad de años por 365 por, en este caso, 24 para pasarlo a horas. Y ahí tendríamos ya la fórmula para calcular esa cantidad de horas. Lo que se está haciendo es una simplificación de esa fórmula. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de ahorrarnos una instrucción. Pero si quiere, uno puede hacer primero conversión a días y luego a horas o directamente aplicar esta fórmula que aparece en este caso. Estas horas las podemos eliminar de acá porque solamente pues matemáticamente, ya a través de algoritmos no es necesario pues colocar esa unidad de medida, es más bien un mensaje. Tenemos que la cantidad de horas es igual a la cantidad de años por 364 por 24 y la cantidad de siglos es igual a la cantidad de años dividido 100. Esas son las dos variables del algoritmo y acá o que implementaríamos en el algoritmo. Lo que hicimos fue el análisis antes de realizar la implementación del algoritmo. ¿Por qué? Porque si no analizamos antes y nos solicitan una fórmula, pues no vamos a saber o no sabríamos cómo realizar la operación. Algorítmicamente, ¿qué hacemos? Recuerden, un algoritmo tiene un inicio y también va a tener un fin. Entonces tenemos el inicio y nos están indicando, permite ingresar una cantidad de años, pero antes de eso debemos definir una variable. Voy a colocar esa variable, una variable que va a ser de tipo entero y voy a indicar acá años o años igual a 0. Voy a definir también eh, una cantidad de horas. Entonces, esas horas voy a definir también un entero para poder calcular la cantidad de horas y otra para los siglos. Entonces acá voy a colocar horas es igual a 0 y voy a colocar real siglos. ¿Por qué lo coloco real? Porque es muy probable que el resultado de esa operación, al ser un número, si es un año dividido 100, pues ese valor que es el número de años de un siglo, ese valor nos va a dar real. Por eso lo estoy colocando acá como 0.0. Las horas sí nos van a dar enteras, pero los siglos es muy probable o en algunos casos nos puede dar un valor decimal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ingresar la cantidad de años. Hay que indicarle al usuario que ingrese los datos, escribir, ingresar la cantidad de años. Entonces, ahí le estamos indicando al usuario que debe ingresar una cantidad de años. Después de ingresar esa cantidad de años, lo que tenemos que hacer o especificar es realizar la consulta para poder eh, leer esos valores. Acá ingresar la cantidad de años. Ahora voy a pasar a leer los años y después de leer esos años ya debemos aplicar la fórmula que hayamos. La fórmula para la cantidad de horas, ¿cuál es? Cantidad de horas. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad de años por 365 por 24. Esa sería la cantidad de horas. También nos dicen que hay que calcular la cantidad de siglos. Para calcular la cantidad de siglos, pues cantidad de siglos es igual a cantidad de años dividido 100. Acá colocaríamos, esta sería la lectura, bueno, cantidad de horas, seguiríamos con la cantidad de siglos y según lo analizado, la cantidad de siglos, ¿a qué es igual? Es igual a cantidad de años dividido entre 100. Ese 100 es una constante. Finalmente, ¿qué hacemos? Imprimir.
eh, la cantidad de horas es dos puntos, separamos por una coma y colocamos la variable cantidad horas. Y acá colocamos imprimir la cantidad de siglos es dos puntos, cerramos comillas doblas y colocamos cantidad de siglos. Con esto ya quedaría finalizado el algoritmo y nos demoramos más en hallar la fórmula para poder calcular la cantidad de horas y la cantidad de siglos que en dar solución al algoritmo. Generalmente o algunos algoritmos pues contienen fórmulas, algunas fórmulas estarán ya definidas, otras las podemos definir o analizar y mirar qué es o analizar bien qué es lo que nos solicita el algoritmo. Y ya con esto quedaría solucionado el ejercicio relacionado con conversión de años a horas y de años a siglos.